Lunes de la primera semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. El Señor, el Hijo de Dios, llama a seguirlo. Dios llama al hombre, siempre lo ha llamado. Llamó al primer hombre a la vida y cuando cayó lo volvió a llamar. Le dijo: ¿dónde estás? Porque el hombre se ve escondido. Dijo Adán a Yahvé: te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Yahvé se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y cuando oyeron sus pasos Adán y Eva, su mujer, se ocultaron de la vista de Yahvé. Habían descubierto que estaban desnudos y se avergonzaban. Desnudos de la gracia que los había revestido y que habían perdido para ellos y sus descendientes por haber desobedecido y dejarse tentar por Satanás. Cuando descubrimos que hemos caído en el pecado y vemos que hemos perdido la gracia, huimos de la mirada de Dios. Es cuando debemos, en cambio, correr a la búsqueda de su perdón, apelando a su misericordia. Debemos escuchar que en esa pregunta de Dios hay un llamado. Es el del corazón de Dios que hemos herido por nuestro pecado. Es el llamado del corazón de Cristo. ¿Dónde estás? ¿Por qué te ocultas? ¿No ves que nada logrará que te ocultes de mis ojos porque yo veo donde nadie puede ver? Sí, Dios llama y vuelve a llamar y nos advierte antes que caigamos. Yahvé dijo a Caín: ¿por qué andas irritado y por qué se ha abatido tu rostro? Caín sentía envidia de su hermano y está tramando matarlo. El mal nos abate aún antes de cometerlo, cuando ya anida en el corazón. Y Dios sigue advirtiendo: si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Pero pese a las advertencias, Caín mató a su hermano. Entonces Yahvé vuelve a preguntar: ¿dónde está tu hermano? El hombre mata, el hombre comete el mal, el hombre se aparta infinitamente de Dios. El hombre se pierde para siempre. Entonces Dios viene a su rescate y necesita, mejor dicho, su voluntad, que otros hombres participen de su obra de salvación, que se unan a Él para sacar a los hermanos de la muerte. Quien salve siempre Dios, siempre. Quien debe cooperar a la salvación de Dios es el hombre. Y esto es así siempre. Pero están aquellos que son especialmente llamados por el mismo Dios. Esos hombres fueron los profetas. Ellos hablaron en nombre de Dios. Pero en la etapa final nos ha hablado por el Hijo, como dice el autor de la carta a los Hebreos, que es la primera lectura de hoy. Porque ha llegado a la plenitud de los tiempos.
cuando Dios se encarna descendiendo hasta nuestra humanidad. Entonces, quien llama es el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, y llama a quienes serán primero sus discípulos y luego sus apóstoles. Por eso, antes del llamado a seguirlo está su primer anuncio, cuando dice el Señor: se ha cumplido el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo de la preparación. Ya Juan el Bautista ha sido arrestado y dentro de poco Herodes lo matará. Por eso, quien ahora llama a la conversión es Él, Jesús. Convertíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Que Él ha venido a rescatar a la humanidad, a sacar a Adán de su escondrijo, a recuperar a Caín y por los que siguieron a Caín en su camino de muerte. Viene el Señor a derramar su sangre, que para eso se ha hecho hombre, a derramarla, una sangre más pura e inocente que la del justo Abel, la sangre del Santo de los Santos, para que a nosotros nos sean quitados los pecados, para que caiga el muro de separación que nos impedía acercarnos a Dios, para volver a la amistad primitiva y volver a escuchar los pasos de Dios sin escondernos, para algún día poder ver su rostro y mientras recuperar la amistad perdida. Y había que empezar con hombres que lo siguieran. Y empezó con 4 pescadores que a partir de aquel momento lo seguirán, aunque no hasta el final, o sí, pero no al final de la cruz, solo uno, Juan, y que luego de su resurrección echarán las redes por el mundo para pescar almas y llevárselas al Señor para la salvación. Quiero concluir con la primera lectura, la carta a los Hebreos y el Salmo de hoy, pero muy breve. Lo hago en aquello último del pasaje de la carta, donde dice que quien vino a hablarnos en nombre del Padre es Jesús, el Hijo. Él es reflejo de la gloria del Padre, es la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra. Y habiendo realizado la purificación de los pecados por medio de la cruz, de su cruz, está sentado a la derecha del Padre. En la gloria, participando de la misma gloria del Padre, desde donde llama al hombre a seguirlo y junto con los ángeles a adorarlo. Y el salmista clama que adoren al Señor, todos sus ángeles, porque es el Señor, el Altísimo, Jesucristo, paseando junto al mar, descendido a nuestra humanidad, llama. Quien dijo al hombre: ¿dónde estás? ¿Por qué te has escondido? Ahora dice: venid en pos de mí, porque necesito que estéis conmigo para rescatar al hombre del abismo de la muerte. Cualquier palabra de agradecimiento a Dios es poca, cualquier alabanza es insuficiente, pero igualmente vayamos a adorarlo. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.